lo que puedo transmitir, ante todo, porque no se puede traducir literatura si no te apasiona la literatura. Puedes traducir un texto jurídico sin que te apasionen las leyes, puedes traducir, no sé, un texto científico sin que te apasione esa rama particular de la ciencia. En cambio, traducir literatura es imposible si no te apasiona la literatura. Creo yo, sueno muy ditirámbico quizás, pero sí lo creo, es una convicción. Entonces, lo que sí hago es transmitir pasión por la literatura. Luego la traducción literaria vendrá como una necesidad, vendrá como una realidad, después o no vendrá. Pero eso sí es lo que yo creo que puedo hacer y hago en las clases de francés, esencialmente el francés para traductores. Es mostrar que la lengua está cargada de ese patrimonio, y aún más el francés, de ese patrimonio literario, ¿no? Entonces siempre trato de soltar una que otra perla constantemente, y mi trabajo como de transmisor, de traducción literaria va sobre todo por ese lado, por el lado de la transmisión, por la pasión por la literatura. Bueno, o sea, no es que no exista la traducción literaria en el Perú dentro de la universidad, ¿no? Creo que hay otras universidades que ya tienen cursos, etcétera, etcétera, y se maneja menos bien o mucho mejor, etcétera, etcétera, qué sé yo, pero hay. Ahora, ¿qué se puede hacer dentro de las carreras de traducción en el Perú, que son 4 universidades, creo, más o menos, las que manejan esto? Entonces, estamos hablando de un universo pequeño. Como lo dije antes, bueno, esa pasión por la literatura, crear hábitos de lectura. O sea, comencemos por eso, por lo más sencillo, crear hábitos de lectura. Entender, que el alumno entienda que la literatura no es solamente este vehículo artístico, sino es un camión, ¿no? Una caravana de interculturalidad, de saber, de sentir, ¿no? Entonces, y que además la literatura también es un discurso de poder, ¿no? Que la literatura es un discurso de poder, que es un discurso que construye imaginarios, mucho más poderoso de lo que parece, incluso no leyendo. El hecho de que exista la literatura ya es un discurso que articula el imaginario de una nación, de un país, de una región. Entonces, ¿qué se puede hacer? Eso, ¿no? Crear hábitos de lectura, impulsar, deberíamos tener, no sé, el mes de la lectura, ¿no? Hay una frase que yo veía alguna vez en el suelo en una universidad que decía: leer es un viaje de primera. Eso decía, leer es un viaje de primera. Y crear esa conciencia de que efectivamente, para poder traducir textos literarios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a leer. No que no sepamos leer, sino a aprender a aproximarnos al texto de otra manera, académica por un lado, pero también complejizando nuestra relación con el texto, ¿no? Trabajando con narradores, trabajando con puntos de vista, trabajando con la estructura literaria, con figuras literarias, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente es bastante ambicioso lo que estoy diciendo, pero creo que esa sería una manera de impulsar la traducción literaria dentro de las carreras de traducción, ¿no? Enseñar a leer literatura. Bueno, yo creo que ya hemos hablado del tema de la fidelidad y la creación. No creo que haya una respuesta única, creo que cambia de traductor a traductor. Yo no soy fiel, además, en ningún aspecto de mi vida. La fidelidad es algo que me da mucho miedo. Entonces, cuando traduzco tampoco soy fiel. Sin embargo, soy muy... no soy fiel porque finalmente termino reflejándome voluntariamente en los autores que he elegido traducir. Ojo, estoy hablando de los autores que he elegido traducir. Luego hay otros tipos de situaciones, ¿no? En los que he tenido pedidos de traducción. La situación creo que es diferente. Pero
yo no sé, honestamente hablar de fidelidad en traducción es un tema que termina molestándome porque siento que además estamos plagados o inmersos en esta idea de como si la fidelidad fuera además un valor absoluto y construido, preconcebido, que pudiéramos medir, ¿no? A partir del momento en que estoy decidiendo traducir, ya no estoy siendo fiel, ¿no? Sería fiel si me mantuviera en el texto original y punto. Entonces, a partir de ese solo acto, a partir del mero acto traductor, ya no estoy siendo fiel. Entonces, creo que la fidelidad no es una categoría que convenga finalmente. Luego, la literalidad, bueno, pues hay literalidades que funcionan, otras que no funcionan, unas que son necesarias. Pero creo que también está muy conectado a esta idea de la fidelidad, ¿no? que tanto nos obnubila, nos presiona. Finalmente, de lo que se trata es de entender al autor, de poder entender al autor y de poder transmitir eso que has entendido del autor, que finalmente va a ser parcial, ¿no? Porque por más Watanabe que he leído y que soy amigo de sus hijas y de su viuda y de su última esposa y qué sé yo, y que lo he expulgado hasta el final, Watanabe siempre será mi visión de Watanabe. Algo más que me gustaría añadir es que la traducción también implica un oído musical. La traducción de textos literarios implica haber entendido la música del autor, cosa que es estética y que es poética, etcétera, etcétera, porque es música también, y tratar de mantener esa música que percibimos en la lengua a la que estamos traduciendo. Entonces les voy a leer el texto de Watanabe, que se llama El lenguado, es un texto bellísimo, forma parte de su libro de Historia Natural, y luego les voy a leer la traducción. Son músicas diferentes, pero mi música es una música que intenta aproximarse a aquella que he escuchado yo. El lenguado. Soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil, que me permite comer y burlar enemigos, me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de la arena, y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho. Soy una palada de órganos enterrados en la arena, y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los más grandes. Entonces yo soy toda la arena, todo el vasto fondo marino. La Sole. Je suis gris sur gris. Ma vie dépend de l'inlassable imitation des couleurs du sable, mais ce tour subtil, qui me sert à manger et à tromper l'ennemi, m'a rendu difforme. J'ai perdu la symétrie des beaux animaux. Mes yeux et mes narines ont glissé d'un seul côté du visage. Je suis un petit monstre invisible, toujours étendu sur le fond de la mer. Les brèves anchois qui passent près de moi croient être dévorés par un remous dans le sable. Et les grands prédateurs m'effleurent sans percevoir ma peur. La peur circulera toujours en moi comme un autre sang. Mon corps n'est pas grand-chose. Je ne suis qu'un tas d'organes enfouis dans le sable, et les bords imperceptibles de ma chair ne se trouvent jamais très loin. Parfois, je rêve que je m'étire et que j'ondule comme une plaine, serein et sans peur, plus grand que les plus grands. Alors, je suis tout le sable, tout le vaste fond marin. José Watanabe, El lenguado.